¿Alguna vez has sentido que te borran de la historia de tu propia familia? Esa sensación de invisibilidad duele más que cualquier insulto directo, más que cualquier grito. Es como si te arrancaran lentamente del álbum familiar, cortando los bordes de las fotografías donde apareces, hasta que un día descubres que ya no quedas en ninguna imagen. Me llamo Elena Ramírez, tengo 68 años y una vida llena de cicatrices que no se ven a simple vista. Viuda desde los 42, crié sola a mi único hijo, Lucas, sacrificando cada gota de sudor para que él tuviera las oportunidades que yo nunca pude tener. Hoy, sentada frente al espejo de mi modesto tocador, observo las arrugas que cruzan mi rostro como ríos dibujados por el tiempo, mientras me preparo para enfrentar lo que podría ser el día más importante de los últimos años de mi vida: el bautizo de mi primer nieto, Mateo. Un día para el que debería estar rebosante de alegría, pero que se ha convertido en un campo minado de emociones contradictorias, porque mi nuera, Marina, ha decidido que yo no encajo en su visión perfecta de la ceremonia. Es algo íntimo, Elena, solo para familia cercana y algunos amigos, ya sabes, del mismo círculo social, me dijo hace 2 semanas, con ese tono condescendiente que usa conmigo, como si fuera una niña incapaz de entender conceptos complejos. Sus palabras, aunque envueltas en una sonrisa, tenían el filo de un cuchillo bien afilado. Lo que Marina no sabe es que hoy, mientras el sol de marzo comienza a calentar las calles de la ciudad, he tomado una decisión. No seré borrada tan fácilmente, no esta vez, no de la vida de mi nieto. Abro el closet y saco el vestido azul marino que compré especialmente para esta ocasión, mucho antes de saber que no sería bienvenida. Lo extiendo sobre la cama con cuidado, como quien prepara una armadura para una batalla importante. Hoy voy a reclamar mi lugar en mi familia, y Nadia, ni siquiera la sofisticada Marina con sus aires de grandeza, podrá impedirlo. La primera vez que Lucas me presentó a Marina, hace casi 4 años, sentí una punzada de inquietud en el estómago. No era nada específico, nada que pudiera señalar con el dedo, simplemente una intuición, de esas que desarrollamos las madres después de décadas criando hijos. Marina era hermosa, inteligente y educada, tenía 28 años, una licenciatura en administración de empresas y venía de una familia acomodada del norte de la ciudad. El tipo de familia que tiene membresía en clubes exclusivos y que viaja a Europa en vacaciones, tan diferente a nuestra realidad. ¿Te gusta el café, señora Elena?, me preguntó aquella primera tarde en mi sala, sosteniendo la taza de cerámica pintada a mano que me había regalado Lucas en el Día de las Madres años atrás. La forma en que sus ojos escañaron mi casa, deteniéndose brevemente en los muebles gastados, en las cortinas que yo misma había cosido, en las paredes que necesitaban una nueva mano de pintura, todo quedó grabado en mi memoria. «Por favor, solo dime, Elena», le respondí con una sonrisa sincera. «El señora me hace sentir como mi suegra, que en paz descanse». Ella sonrió, pero no cambió la forma de dirigirse a mí. «Es que mis padres siempre me enseñaron a respetar a los mayores, señora Elena». Respeto, una palabra tan bonita para mantener la distancia. Durante los meses que siguieron, nos encontramos en cumpleaños, en Navidad, en pequeñas reuniones familiares. Siempre cordial, siempre correcta. Marina nunca dijo nada abiertamente desagradable, nunca fue grosera. Eso habría sido más fácil de enfrentar. En cambio, construyó un muro de cortesía entre nosotras, hecho de sonrisas educadas y conversaciones superficiales. Cuando anunciaron su compromiso, organicé una pequeña cena en mi casa. Preparé chiles en nogada, el platillo favorito de Lucas desde niño. Marina apenas probó el suyo. «Es que tengo una dieta especial», explicó con una sonrisa de disculpa, «pero se ve delicioso, señora Elena». Después de la boda, las visitas de Lucas se volvieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas, la distancia creció como crece la maleza en un jardín descuidado, lentamente pero con determinación, hasta que un día me di cuenta de que pasaban semanas sin que supiera de mi hijo.
Estamos muy ocupados, mamá, era la explicación constante. El trabajo, la casa nueva, ya sabes cómo es. Y luego vino el anuncio del embarazo. Mi corazón dio un vuelco de alegría cuando Lucas me llamó para contarlo. Un nieto, una nueva vida, una extensión de nuestra pequeña familia. Vas a ser abuela, mamá, dijo Lucas, y pude escuchar la emoción en su voz. Por un momento pensé que este bebé podría ser el puente que nos volvería a unir, que Marina y yo encontraríamos un terreno común en el amor por esa criatura. ¡Qué equivocada estaba! El embarazo de Marina se convirtió en una fortaleza a la que no tenía acceso. Cada intento de acercarme era recibido con una nueva barrera, transparente pero impenetrable, como un muro de cristal. Marina está descansando ahora. El médico recomendó visitas limitadas. Estamos en medio de la decoración del cuarto del bebé, tal vez la próxima semana. Mis llamadas para preguntar cómo se sentía eran respondidas con breves «todo bien, gracias por preguntar». Mis ofertas de ayuda rechazadas con un educado «no se preocupe, tenemos todo bajo control». Un domingo, 3 meses después del anuncio del embarazo, los invité a comer a mi casa. Pasé 2 días cocinando, limpiando cada rincón, queriendo que todo fuera perfecto. Saqué mi mejor mantel, el que bordé a mano durante los meses después de la muerte de mi esposo, cuando las noches eran tan largas y el silencio tan pesado. Marina entró en mi comedor con esa elegancia natural que siempre me ha intimidado un poco. Vestía un conjunto de maternidad que seguramente costaba más que todos los muebles de mi casa juntos. Su mirada recorrió la tabla puesta, deteniéndose en mi mantel bordado. «¡Qué tradicional!», comentó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lucas, sentado a su lado, se tensó visiblemente y comenzó a jugar con su tenedor, evitando mi mirada. En ese momento entendí que había algo que no me estaban diciendo. ¿Ya tienen fecha para el bautizo?, pregunté, intentando mantener mi voz casual mientras servía la sopa de tortilla que había preparado con tanto esmero. Marina intercambió una mirada rápida con Lucas antes de responder. «Es algo muy especial. Hemos contratado a una organizadora de eventos para que todo sea perfecto». «La hemos», dijo, «no la habíamos», como si Lucas y ella fueran un frente unido y yo estuviera del otro lado. Durante el resto de la comida hablaron del ultrasonido más reciente, de los nombres que estaban considerando, de la habitación que estaban preparando. Todo en términos de nosotros decidimos y nosotros queremos. En ningún momento preguntaron mi opinión o me invitaron a participar en alguna decisión. Al despedirse, abracé a Lucas un poco más fuerte de lo normal. Él me devolvió el abrazo con cierta rigidez, como si temiera que Marina lo estuviera observando, evaluando su lealtad. «Te quiero, hijo», le susurré. «Yo también, mamá», respondió, y por un instante vi en sus ojos al niño que una vez corrió a mis brazos después de caerse de la bicicleta, buscando consuelo. Pero ese niño desapareció rápidamente, reemplazado por el hombre que se alejaba en un auto costoso, con una mano en el volante y la otra sosteniendo la de su esposa. Esa noche, mientras lavaba los platos que apenas habían sido utilizados, entendí que la llegada de mi nieto, en lugar de acercarme a mi hijo, podría alejarme aún más. El timbre del teléfono me sobresaltó mientras limpiaba el polvo de las fotografías en la repisa. Era un martes por la mañana, 3 meses antes del bautizo. El identificador de llamadas mostró un número que no reconocí. «Bueno», contesté, apretando el auricular contra mi oído. «¿Doña Elena Ramírez?», preguntó una voz masculina y cálida. «Sí, ella habla». «Soy el padre Antonio, de la parroquia del Rosario. Llamo para confirmar algunos detalles sobre el bautizo de su nieto. ¿Tiene un momento?». Mi corazón dio un vuelco. ¿El bautizo? ¿Ya estaba todo arreglado y nadie me había informado? «Por supuesto, padre», respondí, luchando por mantener mi voz estable. «Excelente. Solo quería confirmar que usted sigue siendo la madrina, como me indicó su hijo hace unos meses. Necesitamos finalizar los documentos». El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Madrina? ¿Lucas me había nombrado madrina de mi nieto sin decírmelo? ¿Y por qué Marina no había mencionado nada al respecto? «¿Doña Elena sigue ahí?». «Sí, padre, disculpe.
Es que no estaba enterada de que sería la madrina. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «Oh, entiendo», dijo finalmente el sacerdote. «Su hijo vino a principios del embarazo para reservar la fecha. En ese momento me indicó que usted sería la madrina. Pensé que ya lo habían discutido en familia». «Al parecer, hay muchas cosas que no se discuten en mi familia últimamente, padre», respondí, sin poder contener el tono amargo en mi voz. Después de finalizar la llamada, me senté en el sofá, tratando de procesar esta nueva información. Lucas me había elegido como madrina, pero Marina claramente tenía otros planes que no me incluían. Cerré los ojos y los recuerdos vinieron a mí como una avalancha. Mi propio bautizo, del que solo tenía las historias contadas por mi madre. El bautizo de Lucas, donde sostuve a mi pequeño con orgullo infinito, a pesar de las miradas de desaprobación de mi suegra, quien nunca probó que su hijo se casara con una mujer sin educación ni posición social. Mi suegra, doña Carmela, una mujer elegante y sofisticada, de una familia adinerada venida a menos, que nunca dejó de recordarme que yo no pertenecía a su mundo, que mi esposo se había casado por debajo de su clase. «Antonio merece algo mejor», me dijo una vez, mientras yo preparaba la cena en la cocina de mi recién estrenado hogar. Escupió la última palabra como si fuera un insulto, aunque cocinar era lo que me había permitido ayudar a mi madre a mantener a mis hermanos después de que mi padre nos abandonara. Durante años intenté ganarme su aprobación. Aprendí a hablar correctamente, a vestirme con más recato, a contener mis opiniones, todo en vano. Para doña Carmela, yo siempre sería la mujer que le robó a su hijo. Cuando Antonio murió en aquel accidente automovilístico, dejándome viuda a los 42 años con un hijo de 16, doña Carmela vino al funeral. Se sentó en la primera fila, toda vestida de negro, aceptando las condolencias como si ella fuera la única que sufría una pérdida. «Ahora me encargaré de que Lucas reciba la educación adecuada», me dijo después del entierro. «Puedes venir a visitarlo los domingos». Fue la única vez en mi vida que perdí completamente los estribos en público. «Mi hijo se queda conmigo», respondí, con una voz que no reconocí como propia. Ella me miró con los ojos entrecerrados, evaluándome como si me viera por primera vez. «Ya veremos de qué estás hecha, Elena», fue su respuesta. Los años siguientes fueron de lucha. Trabajé en 3 empleos simultáneamente para pagar la universidad de Lucas, costurera por las mañanas, cocinera en un restaurante por las tardes y limpiando oficinas por las noches. Doña Carmela intentó repetidamente convencer a Lucas de que se mudara con ella, ofreciéndole comodidades que yo no podía darle. Pero mi hijo se mantuvo firme. «Mi lugar está con mamá», le decía. Cuando Lucas se graduó con honor, fui la mujer más orgullosa del mundo. Doña Carmela también asistió a la ceremonia, sentada tan lejos de mí como le fue posible. «Lo lograste a pesar de todo», me dijo al final del evento, con una mezcla de admiración y resentimiento en su voz. «No, Carmela», le respondí con una sonrisa cansada. «Lo logramos gracias a todo, a cada sacrificio, a cada noche sin dormir, a cada comida sencilla compartida con amor». Fue la última vez que la vi. Murió 6 meses después, dejándole a Lucas una pequeña herencia que él utilizó para el enganche de su primer departamento. Y ahora, sentada en mi sala 20 y tantos años después, me encontraba enfrentando a un fantasma del pasado. Marina era doña Carmela reencarnada, con sus aires de superioridad, su desdén apenas disimulado, su convicción de que yo no era suficiente. La historia se repetía, solo que esta vez yo no era la joven insegura que podía ser intimidada. Esta vez yo tenía la sabiduría de mis años y la fuerza de mis cicatrices. Decidí investigar más sobre los preparativos del bautizo sin confrontar directamente a Lucas o a Marina. Si ellos querían jugar con secretos, yo también podía hacerlo. Mi primera pista llegó de manera inesperada. Había ido al centro comercial para buscar un regalo para mi nieto, aunque ni siquiera sabía si tendría la oportunidad de entregárselo personalmente. Mientras recorría la sección de ropa infantil, una voz familiar me llamó. «Doña Elena, qué gusto verla».
Era Claudia, la vendedora de una boutique exclusiva donde nunca había comprado nada, pero que visitaba ocasionalmente para admirar las telas finas que no podía permitirme. Claudia era sobrina de mi vecina Rosita y siempre había sido amable conmigo. «Claudia, querida, ¿cómo estás?», le respondí con una sonrisa sincera. «Muy bien, gracias. ¿Ya encontró algo para el bautizo? Su nuera estuvo aquí la semana pasada y encargó un vestido precioso. Dijo que la ceremonia en la parroquia del Rosario será todo un evento». Mi sonrisa se congeló, pero logré mantener la compostura. «¿En serio? ¡Qué interesante! No me ha contado mucho sobre los preparativos». Claudia pareció incómoda de repente, como si hubiera dicho algo indebido. «Oh, pensé que usted, mencionó algo sobre una lista de invitados muy exclusiva. Seguramente usted está al tanto de todo». «Por supuesto», mentí, sintiendo cómo la humillación calentaba mis mejillas. «Solo que hay tantos detalles que a veces pierdo la cuenta». «El vestido que eligió es carísimo», continuó Claudia, bajando la voz como si compartiera un secreto. «De importación. Y encargó flores especiales para combinar con él. Todo muy elegante, muy de clase alta». Cada palabra era como una pequeña puñalada. Marina estaba organizando un evento ostentoso, con invitados selectos y decoración costosa. Y yo, la abuela del bebé y aparentemente la madrina oficial, no sabía nada al respecto. Después de despedirme de Claudia, me dirigí a la parroquia del Rosario. Necesitaba hablar con el padre Antonio en persona, confirmar lo que me había dicho por teléfono y, tal vez, obtener más información sobre los planes para el bautizo. La iglesia estaba casi vacía cuando llegué. El aroma a incienso y cera de velas impregnaba el aire, trayendo recuerdos de domingos de mi infancia, cuando mi madre me llevaba a misa agarrada firmemente de la mano, susurrándome que me comportara como una señorita decente. El padre Antonio me recibió en su oficina, un espacio pequeño pero acogedor junto a la sacristía. Era un hombre mayor que irradiaba una serenidad que instantáneamente me hizo sentir más tranquila. «Doña Elena, qué gusto verla en persona», me saludó, indicándome que tomara asiento. «Gracias por recibirme, padre. Quería hablar sobre el bautizo de mi nieto». Le conté brevemente mi situación, las tensiones con Marina, la exclusión gradual de mi vida familiar, la sorpresa de enterarme que sería la madrina. «Entiendo su preocupación», dijo después de escucharme atentamente. Efectivamente, su hijo vino hace meses y registró su nombre como madrina. En nuestra tradición, ser madrina no es solo un honor, sino una responsabilidad espiritual importante. Usted se compromete a guiar al niño en su camino de fe. Es una responsabilidad que aceptaría con todo mi corazón, padre, pero me preocupa que Marina tenga otros planes. El sacerdote juntó sus manos sobre el escritorio, pensativo. «Hace una semana recibí una llamada de la señora Marina. Quería hacer algunos cambios en los arreglos. Mencionó que tal vez su hermana sería la madrina en lugar de usted». Sentí como si me hubieran arrojado agua fría. «¿Y eso es posible?», pregunté con un hilo de voz. «Técnicamente, para hacer un cambio así, necesitaríamos la firma de ambos padres en un nuevo documento», explicó. Le dije esto a la señora Marina y ella aseguró que no habría problema, que su esposo estaba de acuerdo. Sin embargo, hasta ahora no han presentado el documento firmado. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. ¿Eso significa que oficialmente sigo siendo la madrina? En nuestros registros sí, y según nuestras tradiciones, sin la presencia de la madrina designada, la ceremonia no podría realizarse adecuadamente. Al salir de la parroquia, mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía una profunda tristeza al confirmar que Marina estaba intentando activamente excluirme de este momento significativo. Por otro lado, una determinación nueva crecía dentro de mí. De camino a casa, pasé por la florería donde trabajaba Lupe, vecina mía desde hacía décadas. Su rostro se iluminó al verme entrar. «Elena, qué sorpresa tan agradable. ¿Buscas algo especial?» «Solo pasaba a saludar», respondí, admirando los arreglos coloridos que llenaban el pequeño local. «¿Cómo va el negocio?»
No me puedo quejar. Ahora mismo estamos trabajando en un pedido grande para un bautizo en la parroquia del Rosario. Una clienta muy exigente quiere todo delicado y sofisticado, nada tradicional o llamativo según sus palabras. Otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. ¿De casualidad es para el bautizo de mi nieto?, pregunté tratando de sonar casual. Lupe me miró sorprendida. ¿Mateo? Sí, creo que así se llama el bebé. ¿No lo sabías? Al parecer hay muchos detalles que no me han contado, admití con una sonrisa triste. Ay, Elena, Lupe bajó la voz y se acercó a mí. He escuchado cosas, ya sabes cómo es la gente. Tu nuera ha estado comentando con varias personas que tú no encajas con el estilo de la ceremonia y que estás causando problemas innecesarios. Las palabras me golpearon con fuerza, pero no me sorprendieron. De alguna forma ya lo sabía, lo había sentido en cada interacción con Marina, en cada exclusión sutil. Gracias por decírmelo, Lupe, dije agradeciendo su honestidad. Es mejor saber a qué me enfrento. Esa noche, mientras preparaba una sopa sencilla para mi cena, reflexioné sobre todo lo que había descubierto. Marina no solo quería excluirme del bautizo, sino que estaba activamente difamándome entre sus conocidos, pintándome como una intrusa problemática, alguien que no merecía estar presente en este momento sagrado. La imagen de doña Carmela volvió a mi mente, sus palabras resonaron en mis oídos. Ya veremos de qué estás hecha, Elena. Pues bien, ya era hora de que todos vieran de qué estaba hecha. Lucas vino a visitarme inesperadamente al día siguiente. Lo vi llegar desde la ventana, estacionando su auto con movimientos tensos que delataban su nerviosismo. «Mamá, necesito tu ayuda con unos documentos», dijo apenas entró, evitando mirarme directamente a los ojos. «Claro, hijo, ¿quieres un café mientras buscamos?» «No, gracias, tengo prisa». Su incomodidad era palpable mientras revolvía los cajones del viejo escritorio donde guardaba algunos de sus documentos. Observé su rostro, tan parecido al de su padre, pero con mis ojos, mis gestos cuando estaba preocupado. «¿Cómo está Marina?», pregunté casualmente sirviéndome una taza de café. «Bien, bien, ya sabes, con los preparativos y todo eso». «Ah, sí, cuéntame más sobre eso», dije manteniendo un tono ligero. Lucas se tensó visiblemente. «No hay mucho que contar, será algo sencillo». «¿En la parroquia del Rosario?», me miró sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». El padre Antonio me llamó, respondí simplemente, observando su reacción. Me dijo que soy la madrina. Lucas dejó caer los papeles que sostenía y se pasó una mano por el pelo, gesto que hacía desde niño cuando se sentía atrapado en una mentira. «Mamá, yo iba a decírtelo, es que las cosas se han complicado un poco». «¿Qué cosas exactamente, Lucas?». Mi voz era tranquila pero firme. «Marina quiere ciertas ideas sobre cómo debe ser la ceremonia. Quiere algo diferente». «¿Diferente a qué? ¿A tener a tu madre como madrina de tu hijo?». «No es eso, es que…». Suspiró profundamente. «Marina siente que su hermana debería ser la madrina. Dice que es más adecuada». La palabra me golpeó como una bofetada. «Adecuada». Era exactamente lo que doña Carmela había insinuado sobre mí durante años, que no era adecuada para su hijo, para su familia, para su mundo. «¿Y tú estás de acuerdo?», pregunté, controlando el temblor en mi voz. Lucas no respondió inmediatamente, lo cual fue respuesta suficiente. «Ya veo», dije, colocando mi taza sobre la mesa con cuidado. «¿Has firmado algún documento para cambiar de madrina?». «No, aún no. Marina dice que lo arreglará todo». «¿Sin tu firma? Porque según el padre Antonio, ambos padres deben firmar para hacer ese cambio». Lucas parecía cada vez más incómodo. «Mamá, no quiero crear problemas. Marina está muy sensible desde el embarazo y sus padres están contribuyendo económicamente para la ceremonia y…». «¿Y eso significa que yo debo hacerme a un lado? ¿Que debo aceptar ser borrada de este momento importante?». «No es así», comenzó, pero lo interrumpí. «¿Sabes qué ha estado diciendo tu esposa sobre mí? Que no encajo en su ceremonia perfecta, que causo problemas innecesarios. ¿Eso es lo que piensas de mí también, Lucas?».
Mi hijo finalmente me miró a los ojos y vi en ellos una mezcla de culpa y conflicto interno. Por supuesto que no, mamá. Eres la mejor madre que alguien podría tener. Es solo que estoy atrapado en medio. No quiero disgustar a Marina, pero tampoco quiero herirte a ti. Pero al final, alguien resultará herido, ¿no es así? Y parece que has tomado tu decisión. Lucas encontró lo que buscaba entre los papeles y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo en voz baja: «El bautizo es este domingo a las 11 de la mañana. Independientemente de lo que diga Marina, me gustaría que estuvieras allí». Después de que se marchó, me senté en silencio, procesando nuestra conversación. Lucas estaba dividido entre su lealtad hacia mí y su deseo de complacer a Marina, y en esa división yo estaba perdiendo terreno rápidamente. Mientras ordenaba los papeles que Lucas había dejado esparcidos, encontré una carpeta que no había visto antes. La abrí por curiosidad y me quedé sin aliento. Era la planificación completa del bautizo. Lista de invitados, mi nombre no aparecía. Menú del catering para la recepción posterior. Presupuesto detallado que superaba los 15,000 pesos. Cronograma minuto a minuto de la ceremonia. Sentada en mi pequeña sala, con aquellos documentos en mi regazo, tomé una decisión. No sería silenciada, no sería excluida, no permitiría que Marina hiciera con mi hijo y mi nieto lo que doña Carmela había intentado hacer conmigo. Era hora de reclamar mi lugar. 2 días antes del bautizo, recibí una visita inesperada. El timbre sonó mientras preparaba la comida, y al abrir la puerta me encontré frente a frente con Marina. Estaba radiante en su 7º mes de embarazo, vestida con un conjunto de maternidad color crema que acentuaba su vientre prominente. Su cabello perfectamente peinado y su maquillaje impecable contrastaban con mi apariencia sencilla, con mi delantal manchado de salsa y mi cabello recogido apresuradamente. «Señora Elena», me saludó con ese tono condescendiente que tanto me irritaba. «¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted». «Adelante», respondí, abriendo más la puerta. «Estaba preparando la comida, disculpa el desorden». Se sentó en mi sofá, mirando alrededor con esa expresión de evaluación constante que siempre tenía en mi casa, como si estuviera calculando el valor de cada objeto y encontrándolo insuficiente. «He venido a hablar sobre el bautizo», comenzó sin preámbulos. «Lucas me dijo que el padre Antonio se comunicó con usted. Quiero aclarar la situación». «Te escucho», dije, sentándome frente a ella. «La ceremonia será muy íntima y elegante. Hemos invitado solo a familiares cercanos y amigos selectos. Mis padres han invertido mucho para que todo sea perfecto». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Creo que sería mejor si usted no asistiera directamente a la ceremonia». A pesar de que ya lo sabía, escucharlo de sus labios fue como un puñetazo en el estómago. «¿Y por qué sería mejor, Marina?», pregunté con calma, aunque sentía mi corazón latiendo con fuerza. «Bueno, el protocolo de la iglesia es muy estricto para estas ceremonias especiales. Tendremos fotógrafos profesionales y necesitamos un ambiente controlado». Sonrió con lo que pretendía ser amabilidad. «Podría acompañarnos después para la celebración familiar, o tal vez hacer una visita al día siguiente, cuando todo esté más relajado». La indignación creció dentro de mí como una ola, pero me contuve. No le daría la satisfacción de verme alterada. «Entiendo», dije lentamente, pero sentía mi corazón latiendo con fuerza. «Pero hay un pequeño detalle, Marina. Según los registros de la iglesia, yo soy la madrina oficial de Mateo. Tu esposo, mi hijo, me designó como tal hace meses». Su sonrisa se congeló. «Ya lo hemos arreglado». «¿Con la firma de Lucas? Porque según el padre Antonio, ambos padres deben firmar el cambio». Por primera vez vi a Marina desconcertada, sin una respuesta inmediata. «Eso es solo un tecnicismo», dijo finalmente, recuperando la compostura. «Mi hermana Sofía será la madrina. Es lo mejor para todos. Ella tiene más experiencia en estos eventos sociales». «¿Experiencia?», repetí con una pequeña sonrisa.
He sido católica toda mi vida, Marina. Fui madrina de 3 sobrinos y de los hijos de mis amigas más cercanas. Creo que tengo experiencia suficiente para sostener a un bebé y responder unas preguntas. No se trata solo de eso, insistió, cada vez más incómoda. Es toda la ceremonia, la recepción posterior, el nivel de los invitados. ¿El nivel? La interrumpí, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. ¿Estás diciendo que no tengo el nivel adecuado para estar en el bautizo de mi propio nieto? No quise decir eso exactamente, se apresuró a corregir, aunque ambas sabíamos que era precisamente lo que había querido decir. Es solo que tenemos una visión muy específica para este día y queremos que todo se ajuste a esa visión. ¿Y yo no me ajusto a tu visión perfecta? Marina suspiró, como si estuviera explicando algo a una niña particularmente obtusa. Señora Elena, no estamos excluyéndola de la vida de Mateo, solo queremos que la ceremonia sea como la hemos planeado. Seguramente puede entender eso, ¿verdad? Me levanté lentamente y caminé hacia la repisa donde guardaba mis fotografías familiares. Tomé una en particular, donde aparecía con Lucas cuando él tenía unos 5 años, ambos sonriendo frente a un pastel de cumpleaños. ¿Sabes, Marina? Cuando mi suegra vivía, solía decirme que yo no era suficiente para su hijo, que no tenía la educación adecuada, la posición social correcta, los modales refinados que ella esperaba en una nuera. Durante años intenté demostrarle que estaba equivocada, que el amor que sentía por Antonio y por Lucas era más importante que cualquier título o cuenta bancaria. Volví a sentarme, sosteniendo la fotografía. Nunca lo logré. Ella murió convencida de que yo no era digna de su familia. Y ahora, 20 años después, me encuentro teniendo una conversación muy similar contigo. Marina parecía incómoda, pero no dijo nada. La diferencia es que ya no soy la joven insegura que era entonces. He vivido lo suficiente para saber que el valor de una persona no se mide por las apariencias, ni por cuánto dinero gasta en una ceremonia. Se mide por el amor que da, por cómo trata a los demás, por la integridad con la que vive cada día. Señora Elena, no estamos cuestionando su valor como persona, comenzó Marina, pero la interrumpí de nuevo. No he terminado. Cuando me convertí en madre, juré que nunca haría sentir a nadie como mi suegra me hizo sentir, que respetaría las decisiones de mi hijo, incluso cuando no estuviera de acuerdo con ellas, que daría espacio y no interferiría. Y he intentado cumplir esa promesa contigo, Marina. He aceptado tus rechazos sutiles, tus comentarios condescendientes, tu manera de alejar a Lucas de mí poco a poco. Dejé la fotografía sobre la mesa entre nosotras, pero hay una línea que no permitiré que cruces. No seré borrada de la vida de mi nieto. No aceptaré ser tratada como una vergüenza que debe ser ocultada. Y definitivamente no renunciaré a mi papel como madrina, un honor que mi hijo me concedió y que acepto con todo mi corazón. Marina se puso de pie, con las mejillas rojadas por la incomodidad o la indignación, no estaba segura. La diferencia es que ya no soy la joven insegura que era entonces. He vivido lo suficiente para saber que el valor de una persona no se mide por las apariencias, ni por cuánto dinero gasta en una ceremonia. Se mide por el amor que da, por cómo trata a los demás, por la integridad con la que vive cada día. Señora Elena, no estamos cuestionando su valor como persona, comenzó Marina, pero la interrumpí de nuevo. No he terminado. Cuando me convertí en madre, juré que nunca haría sentir a nadie como mi suegra me hizo sentir, que respetaría las decisiones de mi hijo, incluso cuando no estuviera de acuerdo con ellas, que daría espacio y no interferiría. Y he intentado cumplir esa promesa contigo, Marina. He aceptado tus rechazos sutiles, tus comentarios condescendientes, tu manera de alejar a Lucas de mí poco a poco. Dejé la fotografía sobre la mesa entre nosotras, pero hay una línea que no permitiré que cruces. No seré borrada de la vida de mi nieto. No aceptaré ser tratada como una vergüenza que debe ser ocultada. Y definitivamente no renunciaré a mi papel como madrina,
un honor que mi hijo me concedió y que acepto con todo mi corazón. Marina se puso de pie, con las mejillas rojadas por la incomodidad o la indignación. No estaba segura. Lamento que se sienta así, pero la decisión está tomada. Espero que respete nuestros deseos y no cause una escena incómoda el domingo. No causaré ninguna escena, Marina, respondí con calma, pero estaré presente en el bautizo de mi nieto, como su madrina legítima. Y te sugiero que consultes con el padre Antonio sobre qué sucedería si intentas realizar la ceremonia sin la madrina designada oficialmente. Mientras Marina se dirigía hacia la puerta, añadí: por cierto, el azul celeste siempre ha sido el color tradicional para los bautizos de niños en nuestra familia. Quizás deberías considerarlo para la decoración. La mirada que me lanzó estaba cargada de una mezcla de sorpresa y frustración. No había esperado encontrar resistencia. Había asumido que yo cedería, como siempre lo había hecho. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba luchando solo por mí. El día anterior al bautizo, visité nuevamente la parroquia del Rosario. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera en orden, que no hubiera sorpresas de última hora que Marina pudiera haber arreglado. El padre Antonio me recibió con la misma amabilidad de siempre. Su rostro sereno me transmitió una calma que necesitaba desesperadamente. «Doña Elena, qué gusto verla de nuevo. ¿Viene por lo del bautizo?» «Así es, padre. Quería confirmar que todo sigue como estaba planeado». Me invitó a sentarse y sirvió 2 tazas de té de hierbabuena. El aroma familiar me recordó a mi madre, quien siempre preparaba esta infusión cuando necesitábamos consuelo o tranquilidad. «No ha habido cambios en los registros», me aseguró. «Usted sigue siendo la madrina designada, pero debo decirle que la señora Marina vino ayer bastante insistente sobre hacer modificaciones». «¿Y qué le dijo usted?» Le expliqué, como ya lo había hecho por teléfono, que sin la firma de ambos padres no podíamos hacer cambios en los documentos oficiales y que, según las tradiciones de nuestra parroquia, la ceremonia no puede realizarse sin la presencia de la madrina oficial. Sentí un alivio inmenso. Al menos en este aspecto, tenía la tradición y las reglas de mi lado. La señora Marina parecía contrariada, continuó el sacerdote con diplomacia. Mencionó algo sobre arreglos alternativos y soluciones creativas. No estoy segura de qué quiso decir con eso. Yo sí, respondí tomando un sorbo de té. Significa que está planeando algo para evitar mi participación mañana. El padre Antonio me miró con comprensión. Doña Elena, llevo 40 años realizando bautizos. He visto todo tipo de dramas familiares desarrollarse alrededor de lo que debería ser un sacramento de amor y bienvenida. Es triste, pero común. ¿Qué me aconseja, padre? Primero recuerde por qué estamos todos reunidos mañana, para dar la bienvenida a su nieto en nuestra comunidad de fe. No se trata de usted, ni de su nuera, ni de quién tiene la razón. Se trata de Mateo. Asentí, sintiendo una punzada de culpa por haberme dejado llevar por el conflicto. Segundo, venga con la cabeza en alto y el corazón abierto. Usted tiene todo el derecho de estar presente como madrina designada. No necesita justificarse ni pedir permiso. Tengo miedo de que Marina intente impedirme entrar o que crea una escena delante de todos. En la casa de Dios todos son bienvenidos, dijo con firmeza. Y como párroco, mi responsabilidad es asegurar que los sacramentos se administren según nuestras tradiciones. Puede estar tranquila en ese aspecto. Al salir de la parroquia, sentí una extraña mezcla de determinación y serenidad. El padre Antonio tenía razón. Lo importante era Mateo, no nuestras diferencias con Marina. Esa noche, preparé meticulosamente mi atuendo para el día siguiente. Saqué del armario el vestido azul marino que había comprado meses atrás, cuando soñaba con ser parte activa de este día especial. Lo planché con cuidado, asegurándome de que cada pliegue estuviera perfecto. Limpié mis zapatos, modestos pero elegantes, y saqué del joyero la cadena de oro que Antonio me había regalado en nuestro aniversario de bodas, el último que celebramos juntos. Mientras me probaba el conjunto frente al espejo, me sorprendí al darme cuenta de que no sentía rencor hacia Marina. Sentía tristeza por su incapacidad de ver más allá de las apariencias, por su obsesión con la perfección superficial. Pero sobre todo, sentía una profunda determinación de estar presente para mi nieto,
de cumplir con la responsabilidad que Lucas había depositado en mí al nombrarme madrina. Esa noche dormí con una paz que no había experimentado en meses. Había tomado mi decisión y estaba preparada para las consecuencias, cualesquiera que fueran. Mientras el sueño me envolvía, pensé en lo que diría si tuviera la oportunidad de hablar libremente con Marina. No estoy compitiendo contigo, no quiero quitarte protagonismo ni criticar tus elecciones. Solo quiero un pequeño espacio en la vida de mi nieto, un lugar desde donde pueda amarlo y apoyarlo, como he hecho con su padre durante toda su vida. Pero algunas verdades no pueden ser expresadas con palabras, a veces necesitan ser demostradas con acciones. Y mañana sería el día de actuar. El domingo amaneció radiante, como si el cielo mismo quisiera celebrar el bautizo de Mateo. Me desperté antes del alba, con una mezcla de nerviosismo y determinación palpitando en mi pecho. Me tomé mi tiempo para arreglarme. Me bañé con agua caliente, dejando que el vapor relajara mis músculos tensos. Me apliqué crema en el rostro y las manos, peiné mi cabello con cuidado, colocando algunas horquillas para mantenerlo en su lugar. Maquillé mi rostro ligeramente, un poco de base para disimular las manchas, un toque de rubor en las mejillas y un labial color coral que hacía juego con mi pañuelo. Mientras me vestía, recordé todas las ceremonias importantes de mi vida. Mi boda con Antonio, donde usé un vestido blanco sencillo que había confeccionado mi madre. El bautizo de Lucas, donde me sentí tan preocupada y aterrorizada al mismo tiempo por la responsabilidad de criar a ese pequeño ser. La graduación de mi hijo, donde cada aplauso se sentía como una validación de todos mis sacrificios. Hoy sería otro de esos días memorables, lo presentía. Para bien o para mal, este día quedará grabado en la historia de nuestra familia. A las 10:30 de la mañana salí de mi casa y subí a mi viejo Corsa blanco. El trayecto hasta la parroquia del Rosario fue breve, pero cada semáforo, cada vuelta, parecía cargada de significado. Estacioné a una cuadra de la iglesia y tomé varias respiraciones profundas antes de bajar del auto. Al acercarme, pude ver que Marina había cumplido su palabra. El bautizo sería ciertamente una producción elegante. La entrada de la iglesia estaba decorada con arreglos florales sofisticados en tonos blancos y plateados. Un fotógrafo profesional capturaba la llegada de los invitados, todos vestidos con una elegancia que jugaba con la ocasión. Reconocí a los padres de Marina, a quienes había visto en la boda. Su padre, un hombre de negocios de aspecto severo, conversaba con algunos invitados, mientras su madre, una versión mayor y más refinada de Marina, supervisaba los últimos detalles con lo que parecía ser la organizadora del evento. Por un momento vacilé. ¿Ya realmente pertenecía yo a este mundo de apariencias perfectas y protocolos estrictos? ¿No sería mejor dar media vuelta, evitar el conflicto, esperar a ver a mi nieto en otra ocasión? Entonces recordé las palabras del padre Antonio, venga con la cabeza en alto y el corazón abierto, y recordé también mi propia promesa, no sería borrada de la vida de mi nieto. Con esa resolución, caminé hacia la entrada de la iglesia. Algunos invitados me miraron con curiosidad, probablemente preguntándose quién era yo y por qué no estaba en la lista que el asistente consultaba constantemente. Cuando estaba a unos pasos de la puerta, la vi. Marina estaba allí, resplandeciente en un vestido champán que realzaba su figura de embarazada. Sostenía a Mateo en sus brazos, un pequeño bulto envuelto en una manta blanca con bordados delicados. Conversaba animadamente con los invitados, recibiendo felicitaciones y halagos por la belleza de su hijo y la elegancia del evento. Nuestras miradas se cruzaron. Vi cómo su sonrisa se congeló, cómo sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con determinación. Le entregó rápidamente el bebé a su madre y se dirigió hacia mí con pasos decididos. «¿Qué hace usted aquí?», susurró cuando estuvo lo suficientemente cerca, manteniendo una sonrisa tensa para los fotógrafos. «Soy la madrina de Mateo», respondí con calma, «y he venido a cumplir con mi responsabilidad. Ya hemos arreglado eso, mi hermana será la madrina». No según los registros oficiales de la iglesia. La vi palidez ligeramente, pero se recuperó rápido. «Esto es inaceptable, le pido que se retire, está arruinando nuestro día especial». Estaba a punto de responder cuando sentí una presencia a mi lado. Era el padre Antonio, vestido con sus mejores ropas ceremoniales, sonriendo con la serenidad que le caracterizaba.
Doña Elena, qué alegría verla, exclamó, tomando mis manos entre sus manos. La madrina por fin ha llegado. Ahora podemos comenzar con la ceremonia. Padre, comenzó Marina, visiblemente incómoda. Hubo un cambio de planes. Mi hermana Sofía será la madrina. Me temo que eso no es posible, señora Marina, respondió el sacerdote con amabilidad pero firmeza. Como le expliqué ayer, en nuestros registros oficiales, doña Elena figura como la madrina designada por ambos. Sin su presencia, el sacramento no puede administrarse según nuestras tradiciones. Marina lanzó una mirada desesperada hacia su esposo, mi hijo, que acababa de aparecer en la entrada. Lucas se acercó rápidamente, evaluando la situación. ¿Qué sucede?, preguntó, aunque por su expresión era evidente que lo sabía perfectamente. «Tu madre insiste en participar como madrina», respondió Marina con tensión, «a pesar de nuestros acuerdos previos». Lucas me miró, luego a su esposa y finalmente al sacerdote. Vi en sus ojos el conflicto interno, la lucha entre complacer a su esposa y respetar a su madre. Por un momento, temí que optara nuevamente por el camino de menor resistencia. Pero entonces algo cambió en su mirada. Una determinación que hacía mucho tiempo no veía en él. «Mamá es la madrina», dijo con voz clara. «Yo la designé cuando reservamos la fecha y nunca he firmado ningún documento para cambiar eso». Marina lo miró incrédula. «Lucas, ya hablamos sobre esto. Acordamos que Sofía sería más adecuada». «Tú lo decidiste, Marina. Yo nunca estuve realmente de acuerdo». Se volvió hacia mí y extendió su mano. «Mamá, me alegra que hayas venido. Te hemos estado esperando». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas mientras tomaba la mano de mi hijo. En ese momento no importaban las miradas curiosas de los invitados, ni la expresión atónita de Marina, ni los murmullos que comenzaban a extenderse entre la concurrencia. Lo único que importaba era que mi hijo había encontrado el valor de defender lo que era correcto, y que yo estaría presente en este día tan especial, cumpliendo con el papel que él había querido para mí desde el principio. El padre Antonio, con la sabiduría de quien ha presenciado innumerables dramas familiares, intervino con tacto. «Señores, el pequeño Mateo nos espera para su bautizo. ¿Comenzamos con la ceremonia?» Y así, con la dignidad que me había prometido mantener, entré a la iglesia del brazo de mi hijo, seguida por una Marina visiblemente contrariada pero sin opciones, para participar en uno de los días más importantes en la vida de mi nieto. La batalla silenciosa había terminado, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente visible. El interior de la iglesia estaba tan bellamente decorado como el exterior. Flores blancas adornaban cada banco, cintas plateadas colgaban delicadamente de los arreglos, y la luz que entraba por los vitrales creaba un ambiente casi mágico. Los invitados ya estaban sentados, todos elegantemente vestidos, expectantes por el inicio de la ceremonia. Vi cómo algunas miradas curiosas nos seguían mientras avanzábamos hacia el altar. Sin duda, el pequeño drama de la entrada había generado comentarios, y más de uno se preguntaba quién era yo y por qué había causado tanto revuelo. La pila bautismal, antigua y solemne, ocupaba un lugar destacado cerca del altar. El agua bendita brillaba bajo la luz, esperando para recibir a mi nieto en la comunidad de fe. Marina se reunió con nosotros frente al altar, sosteniendo a Mateo en sus brazos. A pesar de su evidente molestia, se comportaba con la dignidad que la ocasión requería. La madre de Marina se acercó con lo que supongo era el atuendo bautismal, una pequeña túnica blanca de seda con bordados exquisitos. El padre Antonio comenzó la ceremonia con palabras de bienvenida, explicando el significado del bautismo como puerta de entrada a la vida cristiana. Mientras hablaba, observé a mi nieto por primera vez de cerca. Mateo era hermoso. Tenía el mismo hoyuelo en la mejilla que Lucas había tenido de bebé, y sus pequeñas manos se movían inquietas, como explorando un mundo que apenas comenzaba a descubrir. Sentí una oleada de amor tan intensa que casi me dejó sin aliento. Cuando llegó el momento de que la madrina tomara al bebé, Marina dudó un instante. Vi en sus ojos la lucha interna, el último vestigio de resistencia.
pero con todos los invitados observando, no tenía más opción que seguir el protocolo. Con infinito cuidado extendí mis brazos para recibir a Mateo. El peso de su pequeño cuerpo contra mi pecho despertó recuerdos dormidos. La primera vez que sostuve a Lucas, la sensación de responsabilidad abrumadora mezclada con un amor incondicional que no sabía que era capaz de sentir. Mateo me miró con sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, y por un momento sentí que nos conectábamos, que de alguna manera él sabía quién era yo. Acaricié suavemente su mejilla con mi dedo, maravillada por la perfección de sus facciones, por la suavidad de su piel. Como madrina, ¿rechaza usted a Satanás y a todas sus obras?, preguntó el padre Antonio. Sí, renuncio, con voz clara y firme. ¿Cree usted en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Cada respuesta la pronuncié con profunda convicción, consciente del significado espiritual de mis palabras, de la responsabilidad que estaba asumiendo ante Dios y ante mi familia. Cuando llegó el momento del bautismo propiamente dicho, sostuve a Mateo sobre la pila bautismal. El padre Antonio tomó agua en sus manos y la derramó suavemente sobre la cabeza del bebé, pronunciando las palabras sacramentales. Mateo reaccionó con un pequeño sobresalto al sentir el agua, pero no lloró. En cambio, abrió más sus ojos, como asombrado por la nueva sensación. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el sacerdote, completando el ritual. En ese momento sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No eran lágrimas de triunfo por haber ganado la batalla con Marina, eran lágrimas de gratitud por poder ser parte de este momento sagrado, por tener el privilegio de sostener a mi nieto mientras era recibido en la comunidad cristiana. Cuando la ceremonia continuó con la unción con el Santo Crisma, observé las expresiones de los presentes. Los padres de Marina parecían incómodos pero resignados. Lucas mostraba una mezcla de orgullo y alivio. Y Marina observaba todo con una expresión indescifrable, como si estuviera recalculando algo en su mente. No hubo palabras entre nosotras, no eran necesarias en ese momento. La ceremonia habló por sí sola, estableciendo verdades que ninguna conversación podría haber comunicado con tanta claridad. Salimos de la iglesia hacia la recepción, que se celebraría en un salón elegante a pocas cuadras de distancia. El sol de marzo brillaba intensamente, como bendiciendo este nuevo comienzo. Y mientras caminaba junto a mi familia, sentí que algo fundamental había cambiado. No solo había reclamado mi lugar como madrina de Mateo, había recuperado mi voz, mi dignidad, mi visibilidad en nuestra historia familiar. El agua sagrada no solo había bautizado a mi nieto, de alguna manera también me había renovado a mí. La recepción se celebraba en un salón exclusivo, decorado en tonos pastel, con arreglos florales elaborados y una iluminación que creaba un ambiente de sofisticada intimidad. Mesas elegantemente dispuestas rodeaban una pista central, y meseros con uniformes circulaban ofreciendo canapés y champán. Era exactamente el tipo de evento que Marina habría soñado, refinado, controlado, perfecto en cada detalle. Incluso, había un pequeño ensamble musical tocando piezas clásicas en un rincón del salón. Entré con cierta vacilación, insegura de cuál sería mi lugar en esta celebración, que claramente no había sido diseñada contando con mi presencia. Pero Lucas se mantuvo a mi lado, guiándome hacia una mesa cerca del centro, donde aparentemente se sentaría la familia cercana. «Mamá, tu lugar es aquí», dijo, señalando una silla junto a la que tenía una pequeña tarjeta con el nombre de Sofía, la hermana de Marina. «Voy a pedir que cambien la tarjeta». «No es necesario, hijo», respondí, no queriendo causar más alteraciones en los planes meticulosos de Marina. «Puedo sentarme en cualquier otro lugar». «No», insistió con una firmeza que me sorprendió. «Tu lugar es aquí, con nosotros». Mientras Lucas se alejaba para hablar con el coordinador del evento, observé a los invitados que comenzaban a llenar el salón. Reconocí a algunos familiares de Marina, a un par de amigos de Lucas que había conocido en la boda, y a muchas personas que me eran completamente desconocidas. Me sentía como una intrusa en un mundo ajeno, con mi vestido modesto y mis joyas sencillas,
rodeada de mujeres con atuendos de diseñador y accesorios ostentosos. Pero me mantuve erguida, recordándome a mí misma que tenía todo el derecho de estar allí, que mi presencia había sido legitimada en la ceremonia religiosa. La madre de Marina se acercó a mí con una sonrisa tensa. «Elena, qué sorpresa verte aquí», dijo, evaluándome con la mirada. «No sabíamos que vendrías». «Soy la madrina de Mateo», respondí simplemente sin hostilidad, pero también sin disculparme. «Sí, eso parece». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Marina nos había comentado que quizás no podrías asistir debido a compromisos previos. Afortunadamente pude reorganizar mi agenda», respondí con una pequeña sonrisa, siguiéndole el juego. Ambas sabíamos que se trataba de una ficción, pero mantener las apariencias parecía importante para ella. «Bien, bien», dijo claramente incómoda. «Supongo que eres oficialmente parte de la celebración entonces. Bienvenida». Se alejó rápidamente, probablemente para informar a su esposo sobre este giro inesperado de los acontecimientos. Lucas regresó con una nueva tarjeta que tenía mi nombre. La colocó en el lugar que antes estaba destinado a Sofía, y se sentó a mi lado. «¿Todo bien, mamá?», preguntó, notando quizás mi expresión pensativa. «Todo bien, hijo. Solo estaba observando lo hermoso que es este lugar». «Marina quería algo especial», comentó. «Sus padres insistieron en este salón. Personalmente habría preferido algo más sencillo, pero…» Dejó la frase sin terminar. Pero entendí perfectamente lo que quería decir. Las decisiones sobre el bautizo habían sido tomadas principalmente por Marina y sus padres, con Lucas aceptando sus preferencias para mantener la armonía. «Lo importante es que Mateo ha sido bautizado», dijo, apretando suavemente su mano, «y que estamos todos juntos para celebrarlo». La celebración transcurrió con la elegancia y el protocolo que cabía esperar. Se sirvió un menú sofisticado, hubo brindis cuidadosamente preparados, y el fotógrafo documentó cada momento con precisión profesional. Marina, recuperada ya del imprevisto de la iglesia, asumió su papel de anfitriona perfecta, moviéndose entre los invitados con gracia, recibiendo felicitaciones y presentando a su hijo con orgullo. La observé desde mi mesa, admirando su capacidad para mantener la compostura, a pesar de que sus planes cuidadosamente trazados habían sido alterados. El momento más sorprendente llegó cuando Marina se acercó a nuestra mesa con Mateo en brazos. Se detuvo frente a mí, y tras un momento de vacilación, me ofreció sostener al bebé. «Creo que le gustó estar con su madrina durante la ceremonia», dijo, con un tono que no pude interpretar completamente. Tomé a Mateo con cuidado, sintiendo nuevamente la emoción de sostener a mi nieto. El pequeño me miró con sus ojos curiosos, y por un instante creí ver una sonrisa en su rostro. «Es hermoso», dije. «Tiene tus ojos, pero la sonrisa de Lucas cuando era pequeño». Marina se sentó a mi lado, algo que nunca había hecho voluntariamente antes. «No sabía que Lucas la había designado como madrina», dijo en voz baja para que solo yo pudiera escucharla. «¿No?», pregunté, sorprendida. «No. Cuando comenzamos a planear el bautizo, asumí que mi hermana sería la madrina. Es la tradición en mi familia que la tía materna asuma ese papel». Hizo una pausa, observando a su hijo en mis brazos. Lucas nunca objetó, así que pensé que estaba de acuerdo. «Entiendo», respondí, comenzando a ver los malentendidos que habían llevado a esta situación. Quizás Lucas no supo cómo decirte que ya había hecho arreglos diferentes. «Tal vez», concedió, «o tal vez yo no pregunté lo suficiente, demasiado ocupada con mis propios planes». Hubo un silencio entre nosotras, no completamente cómodo, pero tampoco hostil. Era más bien un silencio de reconocimiento mutuo, de apertura hacia posibilidades que antes no habíamos considerado. «Se ve natural con él», comentó finalmente, observándome con Mateo, como si hubiera sostenido bebés toda su vida. «He tenido práctica», respondí, con una pequeña sonrisa, «no solo con Lucas, sino con los hijos de mis hermanas y de mis amigas». «No lo sabía», admitió. «Hay muchas cosas que no sé sobre usted, ¿verdad?» «Y hay muchas cosas que yo no sé sobre ti», respondí. «Quizás esa sea parte del problema». Marina asintió lentamente, como procesando mis palabras. Luego se levantó, indicándome que podía quedarme con Mateo un rato más. «Tengo que atender a algunos invitados», dijo, «pero volveré en un momento».
La vi alejarse saludando a los invitados con su sonrisa perfecta, cumpliendo con su papel de anfitriona. Pero algo había cambiado en nuestra dinámica. Una puerta se había abierto, permitiendo que un rayo de luz se filtrara a través de los muros que habíamos construido entre nosotras. Mientras sostenía a mi nieto, susurrándole palabras de cariño que solo él podía escuchar, sentí que este día marcaba no solo su entrada oficial en la comunidad cristiana, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra complicada historia familiar. Los ecos de lo ocurrido en la iglesia reverberaban en el salón de la recepción, transformando sutilmente las relaciones, redefiniendo roles, creando espacio para nuevas posibilidades. Y en el centro de todo ello, inocente y ajeno a los dramas adultos, mi nieto dormita en mis brazos, su respiración suave como una promesa de futuro. La celebración continuó durante la tarde. La comida fue seguida por un postre elaborado y café, y luego la música cambió a algo más animado, invitando a los invitados a bailar. Observé desde mi mesa cómo Lucas sacaba a bailar a Marina, cómo se movían con la fluidez de quienes han aprendido a anticipar los movimientos del otro. A pesar de las tensiones del día, había un evidente cariño entre ellos, una conexión que me recordó a mis primeros años con Antonio. ¿Le importa si me siento, doña Elena? La voz me sobresaltó. Era el padre de Marina, don Roberto, un hombre de negocios con fama de ser estricto y algo intimidante. Nunca habíamos tenido una conversación real, solo intercambios de cortesías en la boda de nuestros hijos. Por favor, respondí, indicando la silla vacía a mi lado. Se sentó con un suspiro, aflojándose discretamente la corbata. De cerca, parecía más cansado y mayor de lo que recordaba. «Ha sido un día interesante», comentó, mirando hacia la pista de baile donde su hija y mi hijo seguían bailando. «Ciertamente lo ha sido», concordé, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. «Debo confesarle algo, doña Elena», dijo después de un momento. «Yo fui quien insistió en que este bautizo fuera un evento social importante. Marina quería complacerme, como siempre ha intentado hacerlo». Me sorprendió su franqueza. «¿Por qué me dice esto?» «Porque creo que le debo una explicación». Tomó un sorbo de su copa antes de continuar. «Vengo de una familia humilde, ¿sabe? Mi padre era obrero en una fábrica. Trabajé desde los 14 años para ayudar en casa. Estudié de noche. Cada peso que he ganado ha sido con esfuerzo». «Es admirable», dije sinceramente. «Quizás, pero en el proceso desarrollé cierta obsesión por demostrar que había llegado a cierto nivel, que podía codearse con las mejores familias, organizar los mejores eventos, dar a mi hija todo lo que yo no tuve». Hizo una pausa, mirándome directamente. Cuando Marina nos dijo que se casaría con Lucas, investigué un poco sobre su familia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y qué descubrió? Una historia muy similar a la mía. Una mujer que se quedó viuda joven, que crió sola a su hijo, que trabajó incansablemente para darle una educación. Debería haberme sentido identificado, haber reconocido su valor. Sacudió la cabeza con pesar. En lugar de eso, vi una amenaza a la imagen que había construido cuidadosamente. Temí que su presencia recordara a todos mis propios orígenes humildes. Sus palabras me dejaron sin habla. Nunca habría imaginado que este hombre, con su traje impecable y su aire de autoridad, pudiera sentirse inseguro sobre sus orígenes o que yo le representara algún tipo de amenaza. «Alenté a Marina a mantener cierta distancia con usted», continuó. «Le sugerí que sería mejor organizar eventos familiares a nuestra manera, con nuestro círculo social. Fue un error, nacido del orgullo y la inseguridad». «Todos cometemos errores», respondí después de un momento. «Yo misma he sido demasiado sensible a veces, demasiado rápida en sentirme rechazada». Lo que hizo hoy, presentarse en la iglesia a pesar de todo, reclamar su lugar como madrina, fue valiente. Esbozó una pequeña sonrisa. Me recordó a mí mismo, décadas atrás, cuando me planté frente al padre de mi esposa para decirle que me casaría con su hija, aunque él no lo aprobara.
¿No aprobaba su matrimonio? No consideraba que un nuevo rico sin apellido destacado fuera suficiente para su hija. Rió suavemente. Ironías de la vida, ¿no cree? Ahora soy yo quien juzga a otros por no encajar en mi visión de lo que debería ser nuestra familia. Miré hacia la pista donde Lucas ahora bailaba con su suegra, mientras Marina conversaba con algunos invitados. Quizás todos llevamos máscaras, reflexioné. Mostramos al mundo lo que creemos que debe ver, ocultando nuestras inseguridades, nuestros miedos, y en el proceso, a veces perdemos la capacidad de conectar realmente con los demás. Sabias palabras, doña Elena. Se levantó lentamente. Le debo una disculpa por mi actitud y le prometo que de ahora en adelante haré lo posible para que se sienta bienvenida en nuestra familia. Gracias, respondí, conmovida por su sinceridad. Eso es todo lo que siempre he querido. Después de que se alejó, permanecí sentada, observando la celebración con nuevos ojos. Cada persona en ese salón tenía su propia historia, sus propias luchas, sus propias inseguridades cuidadosamente ocultadas tras sonrisas sociales y conversaciones triviales. Marina vino a buscarme poco después, con Mateo nuevamente en sus brazos. «Está despierto y creo que quiere ver a su madrina otra vez», dijo, con un tono mucho más cálido que el que había usado conmigo en el pasado. Tomé a mi nieto, maravillándome nuevamente por su perfección, por la vida que representaba. «Gracias, Marina», dije, refiriéndome a mucho más que al gesto de dejarme sostener al bebé. Ella pareció entenderlo, porque asintió levemente. «Mi padre me contó que conversaron», comentó, sentándose a mi lado. Me dijo algunas cosas que me hicieron pensar. «Es un hombre interesante», respondí diplomáticamente. Me confesó que él fue quien me alentó a mantener distancia con usted. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas, pero la responsabilidad final fue mía. Dejé que mis inseguridades y mis prejuicios dictaran mi comportamiento. Todos tenemos inseguridades, Marina, o incluso yo a mi edad. Eso es difícil de creer, dijo con una pequeña sonrisa. Después de lo que hizo hoy, presentarse así, enfrentarnos a todos, parece una mujer que no teme a nada. Oh, temo muchas cosas, admití. Temo perder la conexión con mi hijo, temo no conocer realmente a mi nieto, temo volverme irrelevante en sus vidas. Marina me miró con una expresión que no había visto antes en ella, genuino interés, quizás empatía. «No creo que eso ocurra», dijo finalmente, «no después de hoy». Nos quedamos en silencio un momento, ambas mirando a Mateo, que había vuelto a dormirse en mis brazos. «Tiene razón, ¿sabe?», dijo Marina finalmente, sobre el hoyuelo en la mejilla. Es exactamente como el de Lucas cuando sonríe. «Los genes son fascinantes», comenté. «A veces saltan generaciones. Mi padre tenía ese mismo hoyuelo». Me gustaría saber más sobre su familia, sobre Lucas cuando era pequeño». La sinceridad en su voz me sorprendió. Tengo la sensación de que hay muchas historias que no conozco. «Oh, tengo historias para llenar varios libros», respondí con una sonrisa, «y estaría encantada de compartirlas contigo, cuando quieras». Por primera vez desde que nos conocimos, sentí que Marina me veía realmente, no como una suegra incómoda a quien tolerar, sino como una persona con experiencias valiosas, con una historia propia que merecía ser escuchada. El baile de las máscaras comenzaba a terminar. Lentamente, todos estábamos mostrando nuestros rostros verdaderos. Las semanas que siguieron al bautizo trajeron cambios sutiles pero significativos en nuestra dinámica familiar. El muro invisible que me había mantenido alejada de la vida de Lucas y Marina comenzó a mostrar pequeñas grietas, aberturas por las que podíamos comenzar a vernos mutuamente con mayor claridad. La primera señal de cambio llegó 3 días después de la ceremonia. Mi teléfono sonó mientras preparaba la cena. «Bueno», contesté, sosteniendo el auricular entre mi hombro y mi oreja mientras revolvía una olla de sopa. «¿Señora Elena?». La voz de Marina me sorprendió tanto que casi dejé caer la cuchara. «Soy Marina. Espero no interrumpir nada importante». «Para nada», respondí, bajando el fuego de la estufa. «¿Está todo bien? ¿Mateo está bien?».
Sí, todo está perfectamente. Es solo que hizo una pausa como reuniendo valor. Estoy preparando un álbum con las fotos del bautizo y me di cuenta de que no tengo ninguna foto suya con Mateo, solo ustedes dos. Me preguntaba si podría venir este fin de semana para tomar algunas. La invitación me dejó momentáneamente sin palabras. Era la primera vez que Marina me invitaba a su casa por iniciativa propia. Me encantaría, logré responder finalmente. ¿El sábado estaría bien? Perfecto. ¿Le parece a las 3? Podríamos tomar un café después de las fotos. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. Algo fundamental había cambiado, y aunque no estaba segura de cuán profundo o duradero sería este cambio, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi corazón. El sábado me presenté en casa de Lucas y Marina puntualmente a las 3. Había elegido un conjunto sencillo pero elegante y llevaba un pequeño regalo para Mateo, un sonajero de plata que había pertenecido a Lucas cuando era bebé. Marina me recibió con una sonrisa que parecía genuina. Vestía de forma casual, sin el maquillaje impecable que normalmente llevaba cuando sabía que nos veríamos. De alguna manera, esta versión más relajada de ella me resultó más accesible, más real. «Pase, por favor», me invitó haciéndose a un lado. Lucas ha tenido que ir a la oficina por una emergencia, pero volverá pronto. La casa estaba impecablemente ordenada como siempre, pero noté pequeños cambios que hablaban de la nueva presencia de Mateo, una manta de bebé sobre el sofá, un portabebés en una esquina, algunas fotografías enmarcadas del recién nacido sobre la mesa. «Mateo está durmiendo», explicó Marina mientras me conducía a la sala, «pero debería despertar pronto para su toma. Entonces podremos hacer las fotos». Me ofreció asiento y desapareció brevemente en la cocina, regresando con una bandeja con café y algunas galletas caseras. «Las preparé yo misma esta mañana», comentó con cierto orgullo en su voz. «Es una receta de mi abuela». «Se ven deliciosas», respondí, sorprendida por este lado hogareño de Marina que nunca había visto antes. Nos sentamos frente a frente con la bandeja entre nosotras, y por un momento ninguna supo exactamente qué decir. Había tanto no dicho entre nosotras, tantos malentendidos y suposiciones erróneas, que era difícil saber por dónde empezar. «Le traje algo a Mateo», dije finalmente, extendiendo el pequeño paquete que había traído. «Es un recuerdo familiar. Si no te parece apropiado, lo entenderé perfectamente». Marina tomó el paquete y lo abrió con cuidado. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver el sonajero de plata, antiguo pero bien conservado, con las iniciales R grabadas en un lado. «Es precioso», dijo, examinándolo. «¿Era de Lucas?» «Sí, y antes fue de su abuelo Roberto. La R es por él. Ha estado en la familia por 3 generaciones». «Y ahora será de Mateo», completó ella, con una suavidad en su voz que nunca había escuchado antes. «Es un regalo muy significativo. Gracias». «Gracias a ti por permitirme ser parte de la vida de mi nieto», respondí con sinceridad. Marina dejó el sonajero sobre la mesa y me miró directamente, como tomando una decisión. «Le debo una disculpa, señora Elena», dijo finalmente. «Mi comportamiento hacia usted ha sido injusto. La he juzgado sin conocerla realmente, la he excluido por razones que ahora me parecen absurdas». «No es necesario que», comencé, pero ella levantó una mano para detenerme. «Sí, es necesario. Durante meses la he visto como una amenaza a la vida que quería construir con Lucas, a la imagen que tenía de cómo debería ser nuestra familia. Fue egoísta y arrogante de mi parte». Su franqueza me conmovió. No esperaba una disculpa tan directa. «Todos cometemos errores, Marina, y todos tenemos nuestras razones para actuar como lo hacemos». «Mi padre me habló después del bautizo», continuó ella. Me contó su conversación sobre sus propias inseguridades. Me hizo darme cuenta de cuánto me he dejado influenciar por su visión de lo que significa tener éxito o estatus. Tomó un sorbo de café antes de continuar. «Cuando era niña, mi padre trabajaba tanto que apenas lo veíamos, pero cuando estaba presente, siempre insistía en que todo debía ser de primera categoría. La mejor escuela, la mejor ropa, los mejores modos. Los Vega no se conforman con menos». «Suena como alguien te quería lo mejor para ti», comenté. Lo quería a su manera, pero también me enseñó, sin querer, a juzgar a las personas por apariencias, a valorar lo material por encima de lo esencial. Suspiró profundamente. «Cuando conocí a Lucas, me enamoré de su bondad, de su autenticidad.
Era tan diferente a los hombres que había conocido antes, pero cuando supe más sobre su familia, sobre usted, te preocupó que no encajáramos en tu visión de la vida perfecta, completó por ella. Exactamente. Y ahora me doy cuenta de lo absurdo que fue, de lo mucho que me he perdido por mantener esas barreras artificiales. El llanto de Mateo interrumpió nuestra conversación. Marina se levantó rápidamente. «Vuelvo en un momento», dijo, dirigiéndose a la habitación del bebé. Regresó poco después con Mateo en brazos, ya cambiado y más tranquilo. Sin decir nada, me lo ofreció para que lo sostuviera mientras ella preparaba el biberón. Mientras mecía suavemente a mi nieto, observé la casa con nuevos ojos. No era solo un espacio elegantemente decorado, era un hogar donde mi hijo había elegido construir su vida, donde mi nieto daría sus primeras palabras, diría sus primeras palabras. Y ahora, tal vez, también podría ser un lugar donde yo fuera bienvenida. Marina regresó con el biberón y se sentó a mi lado. «¿Le gustaría alimentarlo?», preguntó, ofreciéndome el biberón. «Me encantaría», respondí, sintiendo una oleada de emoción ante este pequeño acto de confianza. Mientras alimentaba a Mateo, Marina tomó algunas fotografías con su cámara. No eran las fotos posadas que había anticipado, sino momentos espontáneos, naturales, que capturaban la conexión entre abuela y nieto. «Son hermosas», comentó, mostrándome algunas en la pantalla de la cámara. «Se ve el amor en sus ojos cuando lo mira». «Es imposible no amarlo», respondí simplemente. Cuando Lucas llegó 1 hora después, nos encontró en la sala, conversando sobre recetas familiares mientras Mateo dormitaba en mis brazos. La expresión de sorpresa en el rostro de mi hijo al vernos así, cómodas en compañía mutua, valía más que 1000 palabras. «¿Me perdí de algo?», preguntó, besando primero a Marina y luego a mí en la mejilla. «Solo estamos construyendo puentes», respondió Marina, intercambiando una mirada de entendimiento conmigo. Y así era. Lentamente, con paciencia y voluntad, estábamos tendiendo puentes sobre el abismo que nos había separado. No sería un proceso rápido ni sencillo. Habría retrocesos, momentos de duda, viejos hábitos difíciles de romper. Pero habíamos dado el primer paso, quizá el más importante, reconocer que, más allá de nuestras diferencias, compartíamos algo fundamental, el amor por las mismas personas. Al despedirme esa tarde, Marina me sorprendió con un abrazo. Fue breve, algo torpe, pero genuino. «Gracias por no rendirse con nosotros», susurró. «Una abuela nunca se rinde», respondí con una sonrisa. 6 meses después del bautizo, recibí una llamada inesperada de Marina. «Señora Elena, estoy planeando la fiesta del primer cumplemes de Mateo», me dijo, con un entusiasmo que nunca antes había mostrado conmigo. Me preguntaba si podría ayudarme con algunas ideas para la comida y la decoración. «Quiero algo especial, pero no demasiado elaborado». «Por supuesto», respondí, sorprendida y complacida por la petición. «¿Quieres que vaya a tu casa para conversarlo?» En realidad, estaba pensando, ¿le importaría si vamos Mateo y yo a visitarla? Podríamos hablar mientras le muestro cómo ha crecido. Ya sostiene la cabeza perfectamente y tiene una sonrisa que ilumina la habitación. El orgullo en su voz cuando hablaba de mi nieto me llenó de alegría. «Me encantaría. ¿Mañana por la tarde les parece bien?» «Perfecto, ahí estaremos». Al colgar, me di cuenta de cuánto habían cambiado las cosas en estos meses. Las visitas que antes eran eventos raros y tensos, ahora se habían vuelto más frecuentes y naturales. Marina ya no parecía incómoda en mi modesta casa. Al contrario, a veces comentaba lo acogedora que la encontraba, lo auténtica que se sentía. Lucas, liberado del peso de tener que elegir constantemente entre su esposa y su madre, había recuperado algo de la espontaneidad que caracterizaba nuestra relación antes de su matrimonio. A veces pasaba solo, sin avisar, simplemente para tomar un café y conversar como en los viejos tiempos. Y Mateo, mi adorado nieto, crecía rodeado de amor, reconociendo ya mi voz, sonriéndome cuando me veía. Cada pequeño logro suyo era celebrado por toda la familia, cada nueva expresión fotografiada y compartida. El día de la visita de Marina,
Preparé con esmero galletas de canela, receta de mi madre, y compré flores frescas para decorar la sala. Me puse un vestido sencillo pero bonito y me apliqué unas gotas de mi perfume de rosas, el mismo que había usado el día del bautizo. Cuando llegaron, Mateo estaba despierto y alerta en su portabebés. Al verme, agitó sus manitas y emitió unos gorgoritos que interpreté como de reconocimiento. «Ha estado inquieto todo el camino», comentó Marina mientras lo sacó del portabebés. «Creo que sabía que venía a ver a su abuela». Me entregó al pequeño, quien inmediatamente se acomodó en mis brazos como si ese fuera su lugar natural. El peso de su cuerpito, más grande y fuerte que la última vez que lo sostuve, me llenó de una felicidad indescriptible. «Ha crecido tanto», comentó, besando su cabecita donde comenzaba a aparecer un fino cabello castaño. «Eso mismo dijo mi suegra, quiero decir, la madre de Lucas», respondió Marina con una sonrisa. La mención de la madre de Lucas, mi consuegra, con quien ahora Marina mantenía una relación mucho más cercana que antes, me recordó cuánto había evolucionado nuestra familia en estos meses. Nos sentamos en la sala, Mateo cómodamente instalado en mi regazo, mientras Marina sacaba una libreta donde había anotado ideas para la celebración. Estaba pensando en algo temático, quizá con animalitos de la selva, pero no quiero que sea demasiado comercial o artificial. Me gustaría que tuviera un toque personal, familiar. «¿Qué te parece si usamos fotografías de Mateo a lo largo de estos 6 meses?», sugerí. «Podríamos crear una línea de tiempo con momentos especiales, sus primeras sonrisas, cuando comenzó a sostener la cabeza». Los ojos de Marina se iluminaron. «Es una idea preciosa. Tengo cientos de fotos. Podríamos seleccionar las mejores y crear una exposición en la pared principal». Mientras conversábamos sobre detalles de la decoración y el menú, observé cómo Marina tomaba notas de mis sugerencias, cómo consideraba seriamente cada idea que le ofrecía. Ya no había condescendencia en su trato, sino un genuino respeto por mi experiencia y opiniones. «Para el postre», comenté, «podría preparar un pastel de zanahoria, como el que hacía para los cumpleaños de Lucas cuando era pequeño. Siempre fue su favorito». «A Lucas le encantaría eso», respondió Marina con entusiasmo. «Siempre habla de sus pasteles con nostalgia. Dice que nadie hace postres como usted». «Es el ingrediente secreto», bromeé, «una cucharada extra de amor en cada receta». Marina rió, un sonido relajado y genuino que rara vez había escuchado de ella en mi presencia. «¿Sabe? Al principio pensé que sería difícil», dijo de repente, con una seriedad que contrastó con su risa anterior. «Encontrar un equilibrio, aprender a compartir a Lucas y a Mateo con usted. Temía que interfiriera demasiado, que cuestionara mis decisiones como madre. Y yo temía que me mantuvieras alejada, que no me permitieras ser parte de sus vidas», admití. «Ambas estábamos equivocadas, ¿verdad?», reflexionó, mirando con ternura a Mateo que jugaba con un botón de mi vestido. «No, no lo era», concordó, «solo que a veces el miedo nos hace ver temeras donde solo hay posibilidades». Mateo comenzó a mostrar signos de sueño, sus ojitos cerrándose lentamente mientras lo mecí suavemente, tarareando una vieja nana que solía cantar a Lucas. «Tiene una voz hermosa», comentó Marina, bajo para no despertar al bebé. «Debería grabarla cantando algunas canciones para Mateo, le encanta la música». «Con gusto», respondí, sintiendo una oleada de gratitud por esta mujer que,